Y bueno, ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo, a ti y a todos los que nos ven. Espero que hoy no tengamos No, no, problemas no, se de ve que corre internet. muy bien el internet y eso siempre se agradece. Pues Así es. cuéntenos, ¿no? Ya estamos en temporada de premios Nobel. Me encanta porque de pronto nos enteramos de cosas súper interesantes, ¿no? En distintas áreas. Y bueno, pues Así eso es. siempre nos apasiona, Doc. Así es, así es. Creo que es una etapa importante del año porque pues conocemos no los avances más recientes, realmente Exacto. el premio Nobel, yo diría, premia trayectorias, ¿verdad? Trabajos de muchos años que han hecho una contribución importante a la ciencia. Entonces, en el caso de fisiología y medicina, habíamos hablado un poquito la vez pasada, con muchas pausas, de qué eran estos micro ARN de ácido ribonucleico. Entonces había que irnos muy al pasado, a la segunda mitad del siglo pasado, cuando Jacob y Monod ganaron también el premio Nobel. Y lo que ellos dijeron es que había una máxima. Tú tenías un gen, un pedazo de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que va a ser leído por el ARN mensajero, el ácido ribonucleico mensajero, y se le puso así porque lleva el mensaje a los ribosomas y de ahí sale una proteína. Y entonces ellos dijeron, un gen, una proteína. Y quedó eso, como una verdad absoluta. Se hizo muchos trabajos con las herramientas de esa época, pero recordemos que a principios de este siglo se secuencia el ADN y tenemos ya todo el material genético. Y una frustración que nadie sabe es que salieron muy pocos genes en los humanos. Había animales, hasta insectos, que tenían más genes proporcionalmente que nosotros, lo Ujú. cual no checaba con que éramos Homo sapiens, 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 ¿no? Entonces, empezaron a buscar lo que se llamaban regiones no codificantes, es decir, que no eran genes que iban a generar un ARN que generaba una proteína para seguir aquella máxima de Jacob y Monod. Y el trabajo de los premios Nobel de este año, después encontraron que había lo que se llamó ARN mensajero de transferencia. Es decir, tú generabas el ARN, pero en vez de que generara una proteína, regresaba al ADN y bloqueaba la expresión del gen. Entonces, pues, caray, ya no es verdadero el principio de Jacob y Monod. Y ya sabemos que la ciencia, parte de lo que hace, es eso, es parte de su función, romper teorías que parecían muy bien y que, pues luego a la luz de nuevos descubrimientos, con nuevas tecnologías, pues no resultan ser así. Y este es el caso. Lo que es también para mí muy interesante es que lo hicieron, decíamos, en un gusano de arena de 1 milímetro de tamaño que se llama Cyanobarditis elegans. Ujú. Elegans le dicen porque Cyanobarditis es un poco complicado. Pero ¿qué ventaja ofrece este gusano? Pues que conocemos muy bien su desarrollo embrionario. Y cuando se empezó a conocer la genética, pues sabíamos cómo se iban expresando los genes progresivamente para formar un nuevo gusano, como pasa con nosotros, ¿no? Se fertiliza el huevo y el huevo se va dividiendo hasta que empieza a generar el corazón, el cerebro, los ojos, etcétera. ¿Qué secuencias de genes se deben de activar para que eso suceda normalmente? Si no sucede normalmente, pues se va a producir una patología en el feto, ¿no? Una monstruosidad puede ser, ¿no? Falta de miembros, exceso de miembros. Entonces eso se trata de estudiar en animales invertebrados porque es más fácil, porque se puede manipular en el laboratorio muy bien. Y eso fueron los dos, lo que hicieron los dos ganadores. Ellos descubrieron, ya se habían descrito dos mutantes de este C. elegans que tenían un nombre, LM24 y otro nombre, no importa eso. Lo que es relevante es que ya sabían que estos no se desarrollaban normalmente Ujú. y tenían alteraciones. Entonces tomaron a estos mutantes y dijeron, ¿qué es lo que produce? Fueron a buscar en los genes y dijeron, no, los genes están bien.
Y lo que descubrieron ahí fue que estos pequeños fragmentos de ARN mensajero eran los que cambiaban. Para hacer más fácil la historia, cuando ustedes están escribiendo en un editor de textos, ¿verdad? Escriben, pueden regresar y borrar, ¿no? Una frase, una palabra, cambiarla. Ahora le pueden preguntar a ChatGPT que se los corrija, ¿no? En base a estos datos, dame datos adicionales, valga la redundancia. Un poco pasa esto. El ADN escribe la carta, el ARN la traduce y la manda a la impresora, o te dice, no, yo voy a reeditar la carta y le voy a quitar ciertas partes que están mal escritas, que no son necesarias en este momento, o ya produjiste del nivel de proteína que necesitamos ahorita y apagar el gen es muy complicado, entonces usas estos ARN mensajeros que interfieren la lectura de la carta que estás haciendo. Es como un editor de texto complicado. Entonces, Claro. realmente pues, es una contribución muy importante porque nos permitió, después con estos descubrimientos, ver qué pasaba, sí en el desarrollo embrionario o en la edad adulta, pero de manera muy importante, ver, por ejemplo, que en algunos genes hacen exactamente esto, pero opuesto, como que estuvieras escribiendo ahora, Ricardo, en tu editor de textos y pusieras la palabra universidad. Y te ha pasado, en antaño era más común, empieza a escribir universidad, 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 porque se metió un virus y escribe y escribe universidad y ya no te deja escribir. Lo que pongas ya no importa, él empieza a escribir universidad. Bueno, pues eso es lo que hace algunos protoncogenes y no sabíamos cómo lo hacía. Los protoncogenes son genes que promueven el cáncer y que hacen que las células se reproduzcan, como te pasa en tu editor de textos que escribe universidad, universidad y ya no te deja escribir. Bueno, el cáncer hace eso, empieza a reproducirse desordenadamente y ya no deja que nadie más escriba en ese editor de textos. Te digo, no sé si te pasó alguna vez si se te infectó en una máquina Y salía. no podías hacer más. Bueno, pues eso es el cáncer. Ahora imagínense que yo desarrolle un micro ARN y ya se ha hecho que inhiba las células cancerosas. Eso sería maravilloso porque hasta ahora la quimioterapia le pega a las células que se reproducen mucho. Sí a las de cáncer, pero también tenemos células en la piel, en el intestino, que se reproducen mucho. Y entonces, ¿cuál es la queja más frecuente de alguien que le dan quimioterapia? Pues le da vómito, le da náuseas, baja de peso, le bajan el número de células en la sangre que también tienen que estarse reproduciendo. Imagínate que ahora sería como una sonda que nada más va a ir a apagar ese gen, que es el que está prendido en las células cancerosas, y en las otras células que son normales, pues seguirían su desarrollo. Entonces tiene muchísimas implicaciones el descubrimiento de estos ganadores del premio Nobel este año, porque pues tiene muchas implicaciones. Sí, maravilloso, Doc, porque estuve leyendo ahí un poquito. Me llamó mucho la atención, pues digamos, ahorita ya nos platicó todo este proceso de cómo descubrieron el micro ARN, pero cómo dieron o cómo determinaron que ese gusanito podría tener algo, ¿no? No sabían a ciencia cierta qué, pues simplemente a partir de que lo observaron y dijeron, este no es un gusano, digamos que parecido a todos los demás, sino por lo extraordinario, pues prácticamente se fueron a una búsqueda de a ver qué encontraban, ¿no? Eso a mí se me hace fascinante, cómo a partir de observar puedas tener estos grandes hallazgos. Así es, eso, acabas de decir la clave. Si tú ves, estos gusanos, por ejemplo, les ponen cosas que comen y entonces pueden nadar dentro de la tierra y ir a la fuente de comida. Bueno, por ahí hay unos mutantes que cuando quieren moverse, en vez de ir hacia la comida, es nadar hacia adelante, nadan hacia atrás. Qué Entonces, maravilla, ¿no? ¿no? Que pasaría un poco como cuando estás borracho y caminas chueco, ¿verdad? Caminas haciendo heces.
Hay enfermedades que se llaman ataxia, que son genéticas, como la ataxia de Friedrich, que también caminan sin emborracharse, como si estuvieran borrachos, en heces. Entonces, digamos, se tiene conocimiento y uno busca el modelo ideal. Claro. Si quieres, dejamos para la próxima semana, pero acaban de publicar toda la expresión de las neuronas y las conexiones del cerebro de las moscas que todos hemos tenido en la casa, la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, la de que si dejas una cáscara de plátano ahí a que se pudra, pues te van al rato vas a tener mosquitas muy pequeñas en tu casa. Bueno, esa es la Drosophila melanogaster, es muy efectiva para localizar porque tiene muy buen sistema olfatorio, sobre todo con una cáscara de plátano, con cualquier fruta. Pero déjenla en su casa, sobre todo si está en un lugar medio externo, pues van a llegar muchas de estas moscas. Bueno, ya secuenciaron todas las neuronas, todas las conexiones de este bicho. Y uno dice, bueno, ¿y para qué estudian la mosca? Bueno, es parte de un proyecto muy grande que inició la administración del presidente Obama, que se llamó The Brain Project. Y la idea es un día tener un mapa del cerebro de un humano. Entonces vamos poquito a poco. En el caso de Xenobarlitis elegans, sabemos que tiene 184 neuronas. Sabemos con quién se conectan. Y hay mutantes de lo que quieras, de patologías humanas. Del Alzheimer se puede ir a estudiar en este bicho, o en la mosca, o en el ratón, o en la rata, en fin. Es parte de esta investigación que a mí no me gusta el nombre, le dicen básica, no sé, porque está en la base, como la física, la química. Puede ser. Realmente yo creo que a la luz de estos descubrimientos, pues podemos quedar claro de que pues la investigación es eso, buscar, como tú dices, maravillarte con algo y decir, bueno, ¿y por qué este gusano nada hacia atrás y no hacia adelante? El problema está en sus músculos, está en las neuronas que controlan a los músculos, está en su cerebro, no tienen un cerebro, tienen un ganglio cerebroide, pero bueno, vamos a decir en su cerebro, ¿dónde está el problema? Y ahí es cuando empieza lo interesante. Qué Ya maravilla. dos mutantes que les permitieron decir, una tenía defectos en el desarrollo y otros tenían defectos en la edad adulta. Y a partir de ahí dijeron, bueno, ¿qué es lo que es diferente a nivel genético? Y pues se encontraron estos pedazos que no les encontrábamos función, pero que ahora sabemos que se llaman micro ARN mensajeros y que juegan un papel muy importante para apagar genes cuando se necesite. Maravilloso. Doc, pues muchísimas gracias. Gracias por traer estos temas aquí al programa. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos el siguiente martes por aquí en el De Eso Se Trata. Así será. Un abrazo, Ricardo.